Los percentiles son estadísticos clasificados dentro de las medidas de posición relativa. En ese sentido, los percentiles dividen un conjunto de datos en 100 partes iguales. Y cada punto de corte de la partición es un percentil. En este caso existen 99 puntos de corte. El percentil 1 representa un agrupamiento hacia el lado izquierdo del 1% y al lado derecho agrupa el 99%. Lo mismo ocurrirá con el percentil 2, agrupa el 2%. Empezamos desde el dato menor y al lado derecho el 98%. Percentil 98 agrupará el 98% y el otro grupo del 2%. Y finalmente el percentil 99 agrupará un 99% de los datos y el otro grupo el 1%. Un específico percentil divide en dos partes desiguales un conjunto de datos, de tal forma que podemos calcular 99 percentiles. El investigador puede determinar bajo esta característica un determinado porcentaje para su análisis. Se aplica mucho en lo que es las ciencias económicas, la ciencia de la salud, las ciencias sociales y otras áreas del conocimiento. Para calcular los percentiles solo se deben seguir 3 pasos sencillitos. El primer paso es ordenar los datos de forma ascendente, porque se hace una partición y además los percentiles determinan un porcentaje determinado de agrupamiento. Por esa razón es importante que los datos estén ordenados de menor a mayor. El segundo paso es localizar el percentil R. Y ese percentil R le asignamos a un valor en la distribución de datos, y eso va a ser X sub phi. Tomamos el subíndice I para poder localizar dicho percentil. Simplemente es la multiplicación del percentil requerido, es el R% de agrupamiento, multiplicado por el total de datos más 1 y dividido entre 100 por la partición de 100 partes iguales. Tercer paso, en función al cálculo que se ha hecho el valor de I, puede ocurrir dos situaciones. Si el valor de I es entero, entonces el percentil R es el X sub phi. La otra situación puede que el I no sea entero, entonces se interpola entre X sub phi y el dato I más 1. Para esta interpolación entre X sub phi y el valor de X sub phi más 1 se aplica la fórmula de interpolación, que simplemente es a X sub phi sumarlo la parte decimal de I y posteriormente multiplicarlo por X sub I más 1 menos X I. Veamos con un ejemplo para que lo puedan entender mejor esta explicación teórica. En este ejemplo se tienen 19 datos relacionados a los pesos de un grupo de empleados de una institución. Nos está pidiendo calcular percentil 25, 50, 56 y 88, 4 percentiles. El primer paso indica ordenar los datos de menor a mayor. El dato mínimo es 50, que corresponde a X1, dato máximo 80, que corresponde a X sub 19. Percentil 25 indica que me va a agrupar un 25% de los datos, y el otro grupo será el 75% de los datos. Dos grupos. Y ese valor que me divide en dos grupos es 59.
y C59 se encuentra en el dato quinto. Lo mismo ocurrirá con el percentil 50. Percentil 50 divide un conjunto de datos en dos partes iguales, 50-50. Entonces el percentil 50 también es igual que la mediana. La mediana también divide en dos partes un conjunto de datos. En este caso el percentil 50 es igual a 61, que está exactamente el dato 10. El dato 10 divide en dos partes iguales. El percentil 56 es 62,2. Este valor 62,2 fue interpolado entre el dato 11 y el dato 12. Lo mismo ocurre con el percentil 88. Es una interpolación que se hizo entre el dato 17 y el dato 18. Veamos a continuación, aplicando las fórmulas para poder obtener los percentiles. Para calcular el percentil 25, lo primero que tenemos que hacer es calcular el subíndice i. Reemplazamos NR, el 25, N es 19 más 1 entre 100, ese resultado me da 5. Eso me indica que el percentil 25 es igual al dato quinto. Localizamos el dato quinto es igual a 59. En conclusión, el percentil 25 es igual a 59. Ese valor 59 me divide en dos partes desiguales, un grupo del 25% y el otro grupo que corresponderá al 75%. De manera similar, se hace para el percentil 50. Reemplazamos en el valor del subíndice i. Este resultado me da 10. Eso implica que el dato 10 es el percentil 50. Y dicho resultado, veamos en los datos ordenados, dato 10 es igual a 61. Entonces el percentil 50 es igual a 61. Como podéis ver, no es nada compleja ni nada difícil de poder calcular los percentiles. Para calcular el percentil 56, hacemos de manera similar que en el anterior percentil que se calculó. Calculamos el valor de i, en este caso el valor de i es 11.2. Eso me está indicando que se va a interpolar entre el dato 11, solo tomo la parte entera de i, y el dato 12. Entonces localizamos el dato 11, es 62, y el dato 12, 63. Se debe de interpolar entre 62 y 63. Para ello utilizamos la fórmula de interpolación. Aplicando la fórmula, x11 es igual a 62. La parte decimal de i solo es 0,2. Colocamos 0,2 en la fórmula. Luego x12 es 63. Y bueno, x11 62. Realizando operaciones básicas, 62,2. De manera similar, realizamos para el percentil 88. El valor del subíndice es 17,6. Eso implica interpolar entre el dato 17, que es la parte entera, y el dato siguiente, que es el dato 18. Localizamos dato 17 y dato 18. Aplicamos la fórmula. El dato 17 es igual a 72. La parte decimal de i es 0,6. Dato 18 es 75. Dato 17 es 72. Una vez que hemos reemplazado los datos que les corresponde, el resultado es 73,8. Eso implica que el percentil 88 es igual a 73,8. Como habéis visto otra vez, no es nada difícil de poder calcular
los percentiles. En la lámina podéis ver los pasos para calcular los percentiles en la distribución de frecuencias por intervalos. Como primer paso se debe de hacer la partición que corresponde al R%. Para ello utilizamos esta fórmula, es simplemente multiplicar el R% por N dividido entre 100 por la partición que se está realizando en 100 partes iguales. Una vez que hemos hecho esa partición en dos partes desiguales en función al percentil R, localizamos el intervalo percentil. Y para localizar el intervalo percentil utilizamos esta desigualdad que compara que la primera frecuencia absoluta acumulada supere a R por N sobre 100. Una vez que hemos localizado el intervalo percentil, en este intervalo percentil se debe de interpolar, y para ello utilizamos la fórmula de interpolación. En el intervalo percentil utilizamos el límite inferior de dicho intervalo, la amplitud del intervalo Rn por 100, eso se realizó en el primer paso. La frecuencia absoluta acumulada anterior al intervalo percentil es f sub i menos 1, y f sub i es la frecuencia absoluta del intervalo percentil. Entonces esta fórmula me permite aproximar el valor del percentil. Veamos con un ejemplo la aplicación de la fórmula que se explicó en la anterior lámina. En este caso me está pidiendo calcular el percentil 25 y el percentil 56, dos percentiles. Y aquí tenemos la información tabulada en una distribución de frecuencias. Primera columna están los intervalos y en la segunda columna son las frecuencias absolutas. Para calcular el percentil 25, en primer paso lo que se hace es determinar esa partición del 25% y el 75%. En este caso es 25 por 50 entre 100, el resultado es 12,5. Eso implica que estos 12,5 datos están agrupados por el 25%. Como segundo paso es determinar que este 25% de datos hasta qué intervalo acumula. Para ello utilizamos las frecuencias absolutas acumuladas. El primer valor de la frecuencia acumulada es 1 y un dato no me representa el 25%. El segundo acumulado es 3. 3 tampoco me representa el 25%. La tercera frecuencia absoluta acumulada es igual a 8. 8 datos no me representan el 25%. La cuarta frecuencia absoluta acumulada es 28. Y 28 datos sobrepasan el 25% y sobrepasa por primera vez. Eso decía la desigualdad, que si 28 es mayor o igual que 12,5, entonces cumple esta desigualdad, que por primera vez la frecuencia absoluta acumulada supera al 25%, 12,5. Como supera por primera vez esta frecuencia absoluta acumulada, me determina el intervalo percentil. El intervalo percentil es 30 y menores que 35. En este intervalo percentil se encuentra el percentil 25. Prácticamente se va a interpolar entre dos datos, entre el dato 12 y el dato 13. Eso es lo que va a ocurrir. En ese sentido, el límite inferior del intervalo 4 es 30. La amplitud es la diferencia 35 menos 30, es 5.
Vayamos reemplazando los valores. R por n sobre 100 es 12.5. Frecuencia absoluta acumulada anterior intervalo percentil, anterior 8. Y la frecuencia absoluta del intervalo percentil 20. Y este resultado es 31,125. Entonces eso implica que el percentil 25 es igual a 31,125. De manera similar se pueden calcular los demás percentiles. Para calcular el percentil 56, de la misma manera, tenemos que hacer una partición a un grupo que es el 56%, el otro grupo que será el 44%. Para poder hacer esta partición aplicamos la fórmula R por n sobre 100 y este resultado es 28. 28 datos equivalen al 56%. Segundo paso es ver que estos 28 datos hasta qué intervalo acumulan. Por tanto, utilizamos las frecuencias acumuladas. La primera, un dato no me acumula. La segunda, 3 datos no me acumulan 56%. 8 datos tampoco. Veamos, 28 exactamente me acumula el 56% de datos. Entonces este 28 me determina el intervalo percentil. Reemplazando los valores, el límite inferior de este intervalo percentil es 30, la amplitud, la diferencia 35 menos 30, R por n sobre 100 es 28, la frecuencia acumulada anterior de intervalo percentil es 8 y su frecuencia es 20. Es muy parecido al anterior, la única diferencia acá es la partición del 56% frente a lo que se hizo en la anterior exposición del 25%. Percentil 56 es igual a 35. En este caso, como el valor 28 que está en la frecuencia absoluta acumulada, esto es igual al 56%, generalmente el límite superior del intervalo percentil es el percentil 56, porque el dato 28, que es igual a 35, ese valor de 35 me divide un grupo en 56% y el otro grupo en 44%. Bueno, por hoy quedamos acá y muchas gracias por su atención.